Hoy hablaremos del caso de Roberto Osuna. Llega una nueva etapa para el joven lanzador. ¿Qué hay del sistema para vender y comprar jugadores entre México y el béisbol de las grandes ligas? Los Astros de Houston tienen nuevo cerrador, justamente esta figura mexicana. Y bueno, ¿qué es lo que piensa usted acerca de estos temas? Hoy vamos a discutir con un invitado muy especial. Acompáñenos, comenzamos ya. Hoy iniciamos Béisbol Sin Fronteras y tenemos un invitado especial. El tema es Roberto Osuna, uno de los mejores cerradores en grandes ligas. Muy joven, nativo de Los Mochis, figura de los Azulejos de Toronto y ahora parte de los Astros de Houston. Recientemente hubo una situación extraterreno de juego que puso en las noticias a Roberto Osuna. Ojalá y esta situación ya haya pasado y él haya aprendido la lección. Y nos acompaña para tocar este tema el doctor Arturo Marcano, el abogado desde Toronto, Canadá. Gracias, primero que nada, Arturo, por estar con nosotros y conocer más acerca de este tema de Roberto Osuna, a quien yo considero un gran pitcher y que estoy seguro ha aprendido ya la lección que le ha dado la vida. ¿Qué tal? Saludos. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes, a Juan Ángel y Jorge, por la invitación y por estar aquí con ustedes. Yo tuve la oportunidad de conocer a Roberto. Yo vivo en Toronto y durante los últimos años he conversado en varias oportunidades con él. Y sí está pasando un momento difícil por el caso de violencia doméstica que generó su suspensión por unos 78 juegos esta misma temporada. De hecho, va a ser activado la semana que viene. Y ahora, antes de que sea activado, el equipo de Toronto decidió salir de su servicio, ¿no? Y en un movimiento quizás lógico hasta cierto punto, porque había mucha presión en la ciudad de Toronto sobre el caso de Osuna y sobre el hecho de que muchos de los fanáticos no pensaban que debería regresar al equipo, que es algo que yo creo que es exagerado. Y por lo tanto la gerencia optó por cambiarlo, ¿no? Y fueron los Astros de Houston que tomó esa decisión arriesgada, si se quiere, porque también lo han criticado, de adquirir al derecho. Arturo, aprovechando la posición que tienes y entrando un poquito a la cuestión legal, en primer lugar, desde que existe esa acusación de una dama hacia un caballero, ya llevas la de perder como caballero. Pero la pregunta aquí en este caso, ¿realmente está comprobada la agresión doméstica? ¿Está documentada? Porque parece que aquí es un poquito a la cuestión legal mexicana. Eres culpable hasta que demuestre lo contrario, porque todavía no ha terminado el proceso legal y a él ya se le está juzgando como culpable. Sí, hay que recordar que MLB tiene una política de violencia doméstica muy particular. Esa política no depende de la resolución judicial del caso, depende más de una investigación interna. Y la razón de esto es que en los Estados Unidos, en los casos de violencia doméstica, normalmente la víctima a veces es la única testigo, en este caso, de los hechos. Y por múltiples razones deciden no participar en estos procesos judiciales. Y al no participar en los procesos judiciales, en este caso la persona que genera los daños sale libre.
y es declarado no culpable, pero no porque no sea culpable, sino porque realmente no hubo proceso, porque la Fiscalía no puede utilizar el testimonio de una persona que no quiere colaborar. Y si no hay pruebas físicas, ni fotos, ni videos, mucho más difícil todavía. Por eso es que en el caso, fíjate que hay varias suspensiones en la política de violencia doméstica en las grandes ligas. Está el caso de José Reyes, Aroldis Chapman, por mencionar dos. Esos son casos en donde no hubo proceso, no terminó siendo un proceso judicial. Ellos nunca salieron culpables en proceso judicial porque no hubo, no existió. La Fiscalía en los respectivos casos decidieron no presentar cargos. Ahora, eso es independiente de la investigación que hace MLB. MLB no está atado a ninguno de los elementos judiciales ni a las restricciones. Él puede ordenar una investigación, mandar a sus detectives, interrogar a los posibles testigos, incluso a la pareja, en este caso de Roberto Osuna, y al mismo Roberto Osuna, y de acuerdo con esa investigación, ellos determinan si hubo o no hubo violencia doméstica. Y la investigación de MLB, que no tiene nada que ver con la investigación de la Fiscalía, que en este caso realmente no es la Fiscalía, porque es en Canadá, sería la Corona, quien es la persona, el ente responsable de iniciar el proceso judicial. MLB decidió que si hubo la violencia doméstica y emitió esta sanción de 78 juegos. El proceso judicial en Canadá sigue. De hecho, hoy había una entrevista, una reunión en la corte, donde los abogados de Osuna iban a presentar sus explicaciones, sus razones, y mucho se dice que esos cargos pueden ser eliminados, o sea, de que no va a haber juicio, por las mismas razones, porque quizás la pareja no quiere participar, porque hubo un pago, a veces eso sucede. Fuera de juicio. Sí, entonces, ahora, eso es paralelo al otro proceso. El proceso de MLB ya se realizó, ya ellos determinaron de que hubo violencia doméstica y por eso emitieron la sanción de los 78 juegos. Ahora, lo interesante de esto, y disculpen que me extienda un poco, es que si ya MLB se pronunció y ya dijo hay violencia doméstica y ya dijo usted va a estar suspendido por 78 juegos, se supone que cuando venza la suspensión, y estamos hablando de un caso muy grave, pero ya cuando vence la suspensión, la sanción, el jugador tiene que tener plena libertad de reincorporarse, tanto al equipo de Toronto como a cualquier otro equipo de las grandes ligas. En este caso, Houston adquiere su servicio. No entiendo mucho la crítica de por qué. Yo leo a mucha gente que pareciera que quieren que Osuna esté suspendida por el resto de su vida. Y yo creo que eso no tiene ningún tipo de sentido tampoco, ¿no? Yo estoy contigo en eso. Yo creo que cumple un castigo, una sanción y ya puede rehacer su vida, porque todos merecemos una segunda oportunidad. Vamos a hacer una pausa y regresamos, porque también hay otro tema. El caso de Houston, que Houston lo agarra por ganar, independientemente de las campañas que ellos tengan de imagen, no a la violencia doméstica. Regresamos en Béisbol Sin Fronteras. Estamos de regreso en Béisbol Sin Fronteras, en este primer bloque apoyándonos en una opinión de un experto vía internet. Analizábamos el caso de Roberto Osuna y su castigo, pero ahora viene otra nueva etapa. Termina el castigo y parece ser que en su nuevo conjunto no cae en algunas figuras del todo bien la llegada de Roberto Osuna por su antecedente, a pesar de que Osuna ya cumplió con el castigo, a pesar de que al parecer, según hemos platicado, no habrá un proceso legal en su contra. Pero bueno, estamos en este segundo tema. Específicamente Justin Verlander no ve con buenos ojos. Él encabeza parte de una campaña antiviolencia doméstica y resulta que ahora será compañero de alguien a la cual, según una investigación, se le ha comprobado justamente eso, violencia doméstica. Mi estimado Arturo, ¿qué es lo que piensas acerca de las recientes declaraciones de Verlander? Bueno, esto es muy interesante porque primero hay que remontarnos un poco al cambio, ¿no? Yo creo que el equipo de Houston hizo un cambio de béisbol. Evidentemente ellos necesitan un cerrador. Osuna estaba en el mercado. Osuna ha demostrado ser un cerrador de sangre fría, sobre todo en juegos de postemporada, ya tiene experiencia de postemporada.
Y esos son todos factores que al equipo de Houston le interesa. Ahora, repito, ya Ozuna está cumpliendo su pena, su sanción, y el equipo de Houston simplemente está adquiriendo los servicios de un jugador que está cumpliendo su pena y que una vez que cumpla su pena será activado. Yo no entiendo qué es lo que pretende la gente que haga el equipo de Houston en estos casos. No contratarlo. Eso no tiene sentido. Ahora, vemos, muchos dicen, bueno, eso va a afectar la química, la llamada química, porque hay jugadores allí, como el caso de Verlander, que han hablado en contra de la violencia doméstica, quizás muchos, yo creo que todos estamos en contra de la violencia doméstica. Bueno, yo creo que parte de estos casos de violencia doméstica es la rehabilitación de la persona. Y si a la persona en ese proceso de rehabilitación, si está en un equipo nuevo, yo me imagino que los compañeros tratarán de ayudarlo, ¿no? Para tratar de que recapacite y que cambie su vida para bien. Yo creo que eso es parte de todo este proceso de rehabilitación. No tiene ningún sentido que una persona que caiga en un acto de violencia doméstica luego sea aislada de la sociedad y entonces no puede hacer nada, ¿no? Yo creo que la función de Verlander, que no tiene que opinar en decisiones gerenciales. Verlander es un jugador más, muy buen jugador, muy buen lanzador, pero es un jugador más. La decisión gerencial la toma el gerente del equipo, y si el gerente decidió incorporar a Roberto Ozuna al equipo, los demás van a tener que adaptarse y ya. Yo sí estoy de acuerdo en lo que mencionas, de que ahora viene la otra etapa para Ozuna, la rehabilitación de un problema que ahí está, o sea, no se va a borrar, pero tampoco se le puede satanizar, ¿no? O sea, ya ponerle una etiqueta de no puede salir ni siquiera de su casa este tipo. No, tampoco, o sea, déjenlo jugar. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Tiene que redimir su falta, claro, y también limpiar su imagen. Creo que también es una cuestión de enfoque, ¿no, Arturo? Porque Verlander está tomando una posición a lo mejor demasiado blanca o radical, de un castigo perenne, absoluto, constante y eterno sobre alguien que cometió una falta, y como tú lo dices, ya, eso no lo puedes borrar, pero tienes que ver hacia adelante y también de alguna manera ver el beneficio deportivo del conjunto y de alguna manera trabajar en la imagen del conjunto y continuar con esta campaña. No es fácil lograr la comunión de ambas cosas en cuanto a la imagen, porque finalmente la imagen de una franquicia, de una organización, pero vaya, por lo pronto los comentarios de Verlander no están ayudando mucho en esa misión. Así es, y ya tenemos el caso de los Cachorros de Chicago con Aroldis Chapman. Chicago adquiere a Chapman y Chapman se convierte en una de las figuras principales del título de Chicago. Y Chapman ya tenía también la cruz de la violencia doméstica, pero el equipo toma una decisión gerencial donde ellos consideraban que Chapman era una de las piezas fundamentales para lograr ese título. Lo mismo está haciendo Jeff Luhnow con los Astros de Houston. Yo creo que más allá yo realmente no entiendo la crítica, porque repito, ya Ozuna salió culpable y ya está cumpliendo la sanción, y sale la sanción y entrará en un proceso de rehabilitación y el equipo lo ayudará. Y cuando un jugador también comete, que es una falta muy distinta, pero una violación de la política antidopaje y después es reincorporado, pues tampoco es que lo vamos a crucificar en el clubhouse porque cometió esa política. Él entra en el equipo nuevamente y tratará de aportar. Yo creo que hay que separar las dos cosas, ¿no? Pero pareciera, como dices tú, que aquí las visiones parecen que sean blanco-negro. O tú estás de acuerdo con un lado o tú estás en contra del otro lado. Aquí no es posible ver una posibilidad donde el jugador se pueda rehabilitar, donde los compañeros puedan ayudarlo, donde se tomen este tipo de decisiones de béisbol, donde ya hay un proceso, donde una sanción, donde ya cumplió la sanción. Todos estamos en contra de la violencia doméstica, y eso está claro, y yo no creo que nadie esté diciendo esto por estar a favor de la violencia doméstica, pero también hay un proceso adicional de rehabilitación que en este caso lo va a tener que cumplir Ozuna con su nuevo equipo. Definitivamente, o sea, estoy de acuerdo en estos puntos. Luhnow seguramente habrá estudiado junto con los abogados del club la situación de Ozuna, ¿no? O sea, cómo estaba, qué posibilidades había de que todo saliera bien y que se pudiera rehabilitar al jugador, ¿no? Así es, o sea, hay un riesgo todavía. Claro, repito, el riesgo ahí está. Claro. Sí. El proceso legal en Canadá sigue activo, aunque pareciera que va a acabar pronto.
Eso es un riesgo que asume el uno y que asume el equipo, pero al final es una decisión de béisbol. Y es una decisión de béisbol y la gente dirá, bueno, pero si Ozuna no fuera Ozuna, no lo hubieran contratado. Bueno, es verdad, pero Ozuna es Ozuna. Por eso se lo llevan. Sí. Es uno de los mejores cerradores de Grandes Ligas, joven, controlable además. O sea, si nos vamos a lo deportivo, Houston ganó una Serie Mundial sin cerrador prácticamente. Sí. Ahora lo tienen, joven y además bajo control del club, ¿no? Absolutamente, y además un lanzador, cerrador que ha demostrado efectividad en juegos de postemporada, que es muy distinto a los juegos de temporada regular. Así es. Y otro detalle muy importante, yo estoy de acuerdo que tiene que haber una sanción, que debe haber un sistema para evitar errores y situaciones como la que causó o en la que participó Roberto Osuna, pero también creo que debe de confiarse en ese programa de rehabilitación y tratar de ayudar y rescatar carreras, personas que, bueno, desafortunadamente Exacto. A veces es más la gente que comete el error que la gente que está lejana de algún error. Y no me refiero nada más a la violencia doméstica, a otro tipo de situaciones, adicciones, problemas, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a una pausa y continuamos discutiendo aquí en Béisbol Sin Fronteras. Otro tema de interés es el convenio al que se puede llegar, todavía no se ha firmado, pero se está hablando de Grandes Ligas y la Liga Mexicana de Béisbol respecto a la firma de peloteros. En este momento se han detenido las transacciones entre ligas mayores y la Liga Mexicana de Béisbol. Sé que ha habido comitivas que han viajado a Nueva York a exponer los casos sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo. Yo creo que se va a llegar a un acuerdo. Es la vía que tendrá Grandes Ligas, la Liga Mexicana de Béisbol, para encontrar el talento mexicano. Y estoy seguro, confío en eso, que eso va a provocar que se tenga más gente, que se tengan más jugadores en el béisbol de Estados Unidos, lo cual hace falta. Sí hay representantes, pero no hay tantos como los hay de otros países, sobre todo del Caribe o de Sudamérica, como en el caso de Venezuela. Mi estimado Arturo, ¿qué opinas al respecto? Sí, yo del caso particular de la negociación, la verdad que no estoy en conocimiento de exactamente qué es lo que se está discutiendo. Ahora sí me gustaría hacer un comentario en general acerca de qué es lo que busca las Grandes Ligas. El convenio con la Liga Mexicana es básicamente una copia de los convenios ya firmados con la Liga Japonesa y la Liga Coreana y la Liga Taiwanesa, por cierto, en donde MLB lo que busca es un control, ¿no? Y busca tratar de reducir sus gastos de adquisición de peloteros internacionales. Esa es la principal función de todo esto. Lo que pasa es que estas otras ligas, no realmente su negocio quizás no sean estas ligas, sobre todo la liga japonesa. Los dueños de las ligas japonesas a veces son las mismas corporaciones y esto es un gasto más dentro de esas corporaciones. Y quizás no consideraron que no había necesidad de discutir ni de pelear con MLB acerca de un convenio que realmente pueda beneficiar a ambas partes. Porque el convenio firmado entre MLB, Japón, Corea y Taiwán beneficia básicamente solamente a MLB, que logra su objetivo de controlar gastos. Ahora, me parece valiente la posición de la Liga Mexicana de al menos pelear por sus derechos y por lograr un convenio que sea más equitativo a ambas partes. Es un derecho que le asiste. Exacto, porque además que no son ligas que se parecen. O sea, la Liga Mexicana la de béisbol no se parece a la Liga Japonesa, ni a la Liga Taiwanesa, ni a la Liga Coreana. Cada una tiene sus características y MLB no puede imponer un solo documento a todas las ligas. Tiene que sentarse a negociar con cada una de ellas. Y en el caso de las negociaciones con la Liga Mexicana, tiene que escuchar las otras características de esta liga. Yo creo que esa es la parte por la cual el juego no está trancado, si se quiere. Ahora, la Liga Mexicana de Béisbol también ofrece trabajo a jugadores en la Liga Mexicana de Béisbol, ¿no? Transfiere un grupo a los equipos de Grandes Ligas, otro grupo se queda en la Liga Mexicana de Béisbol como talento. La diferencia entre ese sistema y, por ejemplo, porque tú lo acabas de mencionar, lo que pasa en República Dominicana y Venezuela, es que en República Dominicana y Venezuela hay una sobreproducción de peloteros. Uh-huh.
por parte de buscones, por parte de agentes independientes. El año pasado se firmaron 1.200 peloteros entre República Dominicana y Venezuela, de los cuales 98% van a fracasar. ¿Okay? Esos peloteros que firman generalmente no tienen educación alguna, firman a los 12 años, abandonan las escuelas para poder firmar, para cumplir un sueño. Solamente el 2% cumple ese sueño. Y la gente lo que no entiende es que esos 1.200, el 98% va a regresar a estos países sin educación, sin ningún tipo de preparación, y van a ser una carga social para esos países. Entonces, comparar los sistemas con el sistema del Caribe no es bueno. Yo creo que el sistema de República Dominicana y Venezuela es muy eficiente produciendo peloteros, pero también es muy eficiente produciendo problemas, y problemas muy graves. Entonces, yo soy de los que piensan que ese sistema, que está en proceso de cambio, por cierto, y hay una cantidad de restricciones que va a hacer MLB en República Dominicana, en Venezuela, y ya lo está haciendo, porque precisamente ya los abusos se pasaron. Yo creo que ese no es el sistema a imitar. Yo creo que hay que hacer una reflexión y entender de quizás el sistema actual en México produce menos peloteros, pero produce también menos problemas. Quizás es bueno incentivarlo para que se transfieren más peloteros, pero también vamos a dar más beneficios a los peloteros, vamos a darle becas de estudio, vamos a darle herramientas para que después no se conviertan en una carga social, y eso no se puede hacer con una masificación absoluta del sistema. Queda claro que estamos en medio de una crisis, y creo que más allá de verlo en términos negativos, tiene que verse en sentido de oportunidad, porque tiene que haber un sistema para que puedan darse las transacciones, que es un sistema que se había utilizado, y creo que es una buena oportunidad para perfeccionarlo, para hacerlo más justo y para hacerlo más fluido. ¿Qué tan cerca estamos de conseguir esos tres objetivos, Arturo? Bueno, yo a lo lejos yo entiendo de que el sistema de México necesita algunos ajustes, y yo creo que hay muchos interesados en hacer esos ajustes. Ahora, ¿cómo explicas tú que MLB, que está en plena negociación, tome como decisión vetar la firma de peloteros mexicanos de un plumazo? Eso no es negociar en buena fe. Me disculpen, y yo sé que hay mucha gente en México que quiere que se firme este documento sea como sea, pero realmente MLB no está... Aquí hay dos partes. Parece un castigo, ¿no? Parece un castigo, y es un castigo, y es hasta y uno se puede asumir que es hasta ilegal, porque ¿por qué vas a vetar la firma? Lo veo así. Claro, entonces yo creo que es un proceso muy complicado. Yo creo que la liga hasta ahora, por lo que yo entiendo, ha hecho una labor buena, positiva, dadas las circunstancias de esta negociación, muy positiva, diría yo, pero esto no es un proceso fácil, esto es un proceso complejo que lleva tiempo, y yo creo que la gente tiene que entender, repito, son dos partes que están negociando. Ahorita están trancados porque hay puntos que quizás no coinciden, pero una de estas dos partes, en vez de continuar la negociación, veta la firma de Mexicanos en general como un castigo, casi como una extorsión. Eso no puede ser, ¿no? Entonces, yo creo que una vez superado todos estos escollos y todas estas barreras, y que las partes se sienten a conversar y a entender de que cada uno representa intereses distintos y que se pueden mejorar los sistemas que existen actualmente, entonces vamos a estar mucho más cerca de firmar un acuerdo. Pero por último, en este sentido, yo no creo que la solución en esto es masificar la firma de peloteros mexicanos, porque eso a la larga va a ser mucho más problemático que hacer los ajustes necesarios al sistema, que son fáciles de hacer y que van a generar más firmas de peloteros y más transferencias. Fíjate que no lo había visto por ese punto, pero coincido. Totalmente. Y corrijo, ¿no? a lo que yo tenía en mente de producir más, pero es mejor producir más calidad de personas que solo peloteros. Es absolutamente cierto. De nada sirve, y te lo digo con toda propiedad por lo que pasa en Venezuela y República Dominicana, firmar 1.200 peloteros al año, si tú sabes que de esos 1.200, 1.000 van a regresar al país a los 3 o 4 años y no tienen idea de qué hacer porque no saben ni leer ni escribir. Y eso es lo que está pasando. Al final del camino, yo creo que el beneficio tiene que ser integral, ¿no? No solamente como pelotero, como negocio, porque finalmente es un negocio. Para todos, pero que sí. No Grandes Ligas se quiera llevar toda la piñata, ¿no? Que también deje algo. Y otro detalle, yo creo que tampoco fue una buena postura, estoy totalmente de acuerdo contigo, Arturo. Era preferible negociar
ver las cosas en la mesa, ponerlas sobre la mesa y buscar un beneficio, a decir, primero ahí nos vemos y después averiguamos. Pero bueno, hablando de averiguar y de ahí nos vemos, se nos termina el tiempo. La verdad, un placer platicar contigo, gracias, Arturo. Y bueno, esta es tu casa y esperamos tenerte en contacto en próximas entregas de Béisbol Sin Fronteras. Seguro que sí, muchas gracias a ustedes. Gracias, Arturo. Terminamos con Béisbol Sin Fronteras el día de hoy. Muchísimas gracias, pásela muy bien.